Este es un gran momento para todos los que estamos aquí y para todos los que nos estarán viendo a través de la tecnología. Esta es la culminación de un sueño que en algún momento pasó por mi cabecita y afortunadamente aquí mi sensei, que no le gusta que le diga así, pero se tiene que aguantar. Afortunadamente, él siempre atento a nuestros deseos, siempre atento al bienestar de la gente, aceptó mi propuesta de venir a este municipio. Llevaba yo ya varias semanas y cada vez que lo veía le decía: doctor, ¿cuándo en Jilotepec? ¿Cuándo en Jilotepec? Hasta que dijo: ya deja de molestar, ya voy a ir a Jilotepec. Y pues aquí estamos, culminando este proyecto que empezó como un sueño y hoy es una realidad. Sabemos que no tuvimos toda la afluencia que hubiésemos querido, pero también sabemos que la gente que está aquí lo va a aprovechar al máximo. Este es el final de los campos cuánticos en Jilotepec, pero no es el final, es el principio. Es el principio porque tenemos que sembrar esa semilla que el doctor nos dio, y toda semilla para florecer tiene que ir primero a la oscuridad. Así que no nos asustemos cuando estemos viviendo la oscuridad, porque la oscuridad es el principio. Para vivir tenemos que morir primero y tenemos que florecer y tenemos que dar fruto. No nos tenemos que quedar con lo que Él nos ha enseñado. Tenemos que llevar a cabo todas sus terapias, todos los conocimientos que Él nos regaló. Tenemos que ponerlos en práctica en el transcurso de nuestra vida. Aun cuando estemos en los peores momentos, tenemos que recordar algo de lo que Él nos enseñó, porque ahora somos conscientes de nuestra vida. Antes estábamos dormidos, ahora ya despertamos y nos falta todavía mucho más. Pero afortunadamente aquí lo vamos a tener, y si no, pues veremos la forma de perseguirlo hasta donde Él se vaya. Desafortunadamente, los campos que teníamos ya planeados para Tepeji del Río se pospusieron un ratito, pero no voy a dejar de molestarlo hasta que los hagamos. Es una amenaza. Y como un día le dije, no se va a deshacer tan fácilmente de mí. Así que, pues vamos a aprovechar este último día aquí en este lugar y vamos a seguir atentos a todos sus mensajes. Vamos a continuar con este proyecto. Y recuerden que no debemos de dejar de soñar, porque los sueños, cuando uno los persigue, se cumplen, y una prueba es que estamos todos aquí. Estamos los que teníamos que estar, y ya se sumarán más, no hay problema, en su momento, todos tienen su momento. Así que no nos preocupemos, vamos a seguir adelante. Y pues saben que si en algo podemos apoyarles, estamos a sus órdenes en el grupo de WhatsApp. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Estamos todos muy agradecidos, muy contentos, con sentimientos encontrados, porque este es el último día en este lugar. Pero pues vendrán más y mejores. Así es. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias a ti. Gracias.
Gracias a ti por la insistencia. Intensa la mujer. Gracias. Bueno, bienvenidos. Los de hoy son los de hoy. ¿Ok? Sí, hace 6 meses, aquí mismo iniciamos y aquí mismo estamos terminando. 6 meses aquí llegamos a ofrecer 6 entregas. Me gusta mucho un fragmento de un poema de un poeta cubano que dice: todo lo que tiene fin es breve. Todo lo que tiene fin es breve. Y en esta dimensión, todo tiene fin. En esta dimensión terrenal, todo es impermanente. Es vasta y muy importante toda la información que hemos manejado desde hace 6 meses. Casi toda está puesta en el canal Ángel Cuántico. De las 5 anteriores hay 4. Suficiente. Comenzamos hablando aquí de muchas cosas. Básicamente de lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo y de la mente, de cómo enfermamos, cómo es la estructura para producir el sufrimiento, cómo es la estructura para rescatarnos del sufrimiento, cómo es la estructura para enfermarse, cómo es la estructura para sanarse. Hemos hablado pues de los diferentes cuerpos físicos y no físicos, de las diferentes dimensiones, de toda la sustentación científica en la epigenética, neurociencia, física cuántica. Hoy no voy a hablar nada de eso. Aquí lo que se habló, se habló. ¿Ok? Y el que quiera repasar, ahí están los videos. Como cierre al fin, hay que hablar de la diferencia que hace la diferencia y de lo más importante de lo más importante. Para que nosotros sepamos la diferencia que hace la diferencia y lo importante de lo más importante, tenemos que tener preceptos claros sobre nuestra inserción en la vida y en el universo. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra participación? Por eso nosotros comenzamos hablando de nuestra estructura, la estructura del cuerpo físico con todo su funcionamiento, todo el andamiaje que sustenta el cuerpo físico, energética, psicoeléctricamente, neurológicamente, el cuerpo mental y el cuerpo causal o espiritual. Pero a ver, ¿cómo es nuestra participación en todo este fenómeno de la vida? Hemos dicho muchas veces que nosotros nacemos santos y genios, pero esta dimensión se encarga de endiablarnos y desgenializarnos. O sea, perdemos esa condición de santos y esa condición de genios en la medida que comenzamos a insertarnos desde los primeros años en la vida. Y al final terminamos inmersos en un sistema que yo no tengo la menor duda de llamarlo un sistema de control. Un sistema de control que nos limita el funcionamiento de todo nuestro potencial. ¿Ok? Y hoy les quiero hablar de cómo realmente es que debemos vivir para estar conectados a ese potencial que traemos y para estar conectados a la esencia de lo que somos. Si no, como decía otro poeta, esta vez dominicano, pasamos por la vida sin saber qué pasamos. O sea, en vergüenza. Tenemos que entender cómo funcionamos. ¿Okay? Ya entendimos el cuerpo, ya entendimos todos esos mecanismos. ¿Cómo funcionamos? Mira, nosotros tenemos algo que es dual, que es una maldición y es una bendición a la vez. La mente. La mente es una gran bendición, pero también es una gran maldición. ¿Por qué? Porque la mente es lo único que nos permite conectarnos a la información. Ya hemos visto, y los que han leído mi libro, los 3 pilares de la medicina de la conciencia, que tienen que ver con la estructura de nuestro funcionamiento.
La materia, la energía y la información, cuya supremacía la tiene la información, que es la única que tiene la capacidad, la posibilidad y el potencial de modificar la energía, y a su vez la energía modifica el universo molecular. Tenemos que hacer algunas citas de la información pasada para que nos vamos estructurando bien mentalmente, ¿no? Nosotros traemos ya una conexión en la mente. Esa conexión se llama conciencia esencial. Que esa conciencia esencial justamente es la partícula que forma parte a su vez del átomo simiente o que forma parte de la fuente simiente. Tenemos esa partícula que forma parte del origen, porque todo tiene un origen, todo. Entonces nosotros tenemos una partícula que forma parte de ese origen o de esa fuente. Esa partícula, que podríamos llamarlo nuestra chispa divina, reside en la conciencia esencial. La información que hemos manejado en esta civilización ha tergiversado la verdad, ha tergiversado toda esa información que nos puede ser útil para conocernos a nosotros mismos. Por eso es tan sumamente difícil que el ser humano se conozca. Por eso ese gran axioma y ese gran legado de la entrada del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Pero nosotros somos unos perfectos desconocidos para nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida que comenzamos a andar en esta vida, comenzamos a manejar una información que cada vez nos desconfigura más, y esa palabra la usamos justamente en el primer evento, aquí en el primer campo. Nos desconfigura y nos parcela, nos fragmenta, y esa fragmentación nos impide unificarnos con esa conciencia, que es la única posibilidad que tenemos para unificarnos con el todo, con el universo, con la sabiduría y la inteligencia superior, y con eso de que esta civilización llama a Dios, que no es otra cosa que la fuente de la creación universal. Pero nosotros tenemos posibilidad de eso. Entonces, la información que se nos ha dado a través de los diferentes dogmas y diferentes religiones es como si existiera un Dios, pero ese Dios está allá en el cielo. Y yo no tengo mucha posibilidad de acceder a eso, porque está muy lejos, está en el cielo. Pero cuando tú analizas las escrituras, realmente todas las escrituras afirman que Dios está dentro. El mismo Jesús, cuando decía el reino de los cielos está dentro de ti, ¿qué significa? ¿A qué se refería? Si hay un libro de poesía, de analogías, de metáforas, el libro más importante de las metáforas en la historia es la Biblia. Pero ¿qué pasa? Las religiones lo han predicado de una manera lineal, y esa manera impide conocer la verdad que está allí. La verdad es un concepto escurridizo, es muy escurridizo, como el concepto de realidad. Pero la verdad, las supuestas verdades que nosotros manejamos son creencias. Y en nosotros se nos han instalado creencias desde pequeño, y esas creencias nos han instalado un modelo del mundo, una forma de vivir, una manera de ver la vida, y nosotros damos por sentado prácticamente todo. Damos por sentado. Eso, y justamente me atrevo a decir el sistema de control, porque quienes han manejado las escrituras saben lo que yo sé y lo que muchos de ustedes saben. ¿Ok? No es que ha habido un desconocimiento, que han sido ignorantes, no. Es que al impedir que manejes una información más allá de lo cotidiano y de las creencias religiosas lineales, pues te impide el desarrollo de tu santidad y el desarrollo de tu genialidad. Porque toda información es energía. Toda información es energía.
Y si toda información es energía, entonces tiene frecuencia, porque la energía viaja en ondas. Y la frecuencia es la distancia que hay de un pico de onda a otro. Entonces, si es energía, tiene frecuencia. Y resulta que el universo es un océano infinito de frecuencias. Y las frecuencias hay que llevarlas a una banda. Si tú vas a sintonizar en el radio una frecuencia, tienes que ver la banda del dial, lo que se llama el dial, ¿verdad? La información que nosotros nos ha hecho manejar este sistema de control nos ha llevado a una banda de frecuencia, diríamos, y es importante esto que lo fijemos desde ya, diríamos que la banda del universo va desde acá hasta allá, por ponerle un marco referencial didáctico, pero no tiene fin. Pero imagínate que va de esta pared a la otra pared. Pero la información que nos ha dado el sistema de control para manejar nosotros es así. Entonces imagínate todo lo que te estás perdiendo, ¿ok? Todo lo que te estás perdiendo es una inmensa, infinita gama de frecuencias a las que tienes mucha dificultad de acceder, porque las creencias te impiden saber cómo acceder a eso. Ahora, ¿cómo funciona la mente? La mente, hemos hablado en algunos momentos que la mente tiene sus esferas, ¿cierto? Entonces tiene la esfera preconsciente o inconsciente, tiene la esfera subconsciente, tiene la esfera consciente, tiene la esfera consciente continuo, tiene la esfera supraconsciente y tiene la esfera total de los subliminales. Son 6 esferas. Esas 6 esferas están ubicadas incluso referencialmente, tomando el cerebro como referencia. Un precepto fundamental que tenemos que tener en cuenta, el primero es que el universo es información y energía, ¿ok? Y que la información que es conciencia. Entonces el universo es conciencia, todo es conciencia. Y la conciencia precisa de la energía para la manifestación. Repito, la conciencia necesita de la energía para la manifestación. Nosotros somos seres manifestados a través de un proceso de creación donde la energía llegó a nosotros. Cuando estamos creciendo en el útero materno, es una plantilla energética que va a definir un cuerpo, una plantilla frecuencial que determina que a los 9 meses o antes salga un cuerpo humano y no un cuerpo de conejo o de borrego, sino un cuerpo humano, y eso es por una plantilla holográfica frecuencial. Entonces todo lo manifestado tiene una cascada: conciencia, energía, realidad. Conciencia, energía, realidad. Todo se fragua, todo se cuece, todo se cocina en la conciencia y luego se manifiesta en la materialidad a través del puente de la energía. Esa es la regla, el primer precepto. Ahora bien, esas esferas, aunque tienen relación con zonas cerebrales, por ejemplo, la esfera preconsciente o inconsciente, la ubican en la zona del cerebelo. El cerebelo está en la zona posterior de la cabeza, ¿ok? No significa que está ahí cerebralmente, porque otro precepto que tenemos que estar claro es que el cerebro no es la mente. Pensar que el cerebro es la mente, y esto lo hemos repetido muchas veces, es pensar de que el locutor de la emisora está dentro del radio que tienes en la mano, o que la persona que te está hablando en el celular está dentro de tu aparato. Entonces no es así. Es decir, el cerebro es, como lo es un televisor, un radio, un teléfono celular o una computadora, es esencialmente un procesador de datos, ¿ok? Es un procesador de datos, de información. No crea información. El cerebro no tiene la posibilidad ni la capacidad operativa de concebir información. La información la concibe la mente. Esto tenemos que estar claro. Entonces, otro precepto fundamental para que nos vamos entendiendo es que cerebro y mente no es lo mismo. El cerebro es un procesador que recibe y emite, mientras que la mente concibe la información y la conecta. Diríamos que la mente tiene, la conciencia tiene la información en la mente, y el cerebro lo que marca son los circuitos. Cuando
si tenemos el preconsciente, toda la información sensorial llega a través del preconsciente. Cuando digo sensorial son los 5 sentidos conocidos, que no son 5 sino son 6, porque tenemos los 5 clásicos más la mente, que también es un sentido, porque de repente tú puedes estar con los ojos cerrados, con los oídos tapados, con la nariz tapada, con la boca tapada, estás tapando todos tus sentidos, ¿ok? O estás en una cámara de hibernación, en una cámara de esas, ¿cómo se llama? Cámaras de flotación, que no tienes, estás desprovisto de información sensorial, pero puedes pensar. Y si piensas y vas a un recuerdo que te afectó, de repente te deprimes, ya llegó la información. ¿Por dónde llegó? No llegó a través del tacto, del oído, de la vista, del gusto, o sea, llegó a través de la mente. Entonces la mente también es un sentido. Entonces no son 5, son 6 sentidos. Entonces, la información que llega a través de los sentidos, especialmente en el área preconsciente de todos esos sentidos, el preconsciente llega y luego es que va al consciente, que queda en la parte frontal. ¿Ok? Y en medio hay como un filtro. Esa es la mente subconsciente, que atraviesa los lóbulos temporales. Y entonces ese filtro es lo que permite qué información se va a hacer consciente. Porque ahora mismo ustedes tienen información. Si yo les digo, siente ahí, percibe la sensación del asiento donde está sentado, cómo se sienten tus nalgas ahí, pues no lo estás sintiendo hasta que yo te lo digo. Pero quiere decir que tu campo de captación no está recibiendo esa información. Sí la está recibiendo, pero la está desechando. ¿Ok? Ustedes están allí escuchándome, pero algunos tienen la cosa esta, la mascarilla, pues pueden sentir y les molesta toda una información que está llegando. Pero también saben que las paredes aquí son amarillas y que la pizarra es blanca y que yo ando con tonos verdes vestidos. Entonces, pero toda esa información no puede penetrar a nivel consciente porque sería la locura. Entonces directo por manicomio, ¿ok? O que nos pongan un antipsicótico porque nos vamos a volver locos. Si toda la información pasa a nivel consciente de un solo golpe, no puede pasar. Por lo tanto tiene que tener filtro. Entonces la zona preconsciente pasa por un filtro subconsciente y la mente, y aquí viene algo importante, según sus condicionamientos sabe lo que va a dejar pasar. Sabe lo que va a pasar. A través de tres procesos mentales que se llaman generalización, eliminación y distorsión. Son los 3 grandes instrumentos que usamos en el metamodelo lingüístico cuando damos los diplomados de medicina de la conciencia. O sea, cómo el cerebro tiene y la mente tiene dispositivos para generalizar, para eliminar y para distorsionar la información. ¿Ok? Pero esa eliminación, generalización y distorsión está dado por la información previa que tiene la persona. Si tú eres católico, por ejemplo, tienes una visión de lo que es una religión, pero te llega un musulmán y te empieza a hablar de Alá y tal, eso no entra a nivel consciente, porque tus filtros tienen ya un precondicionamiento que impiden que eso llegue, porque ya tú tienes instalados en ese arquetipo, porque funcionamos por arquetipo, en el arquetipo religión, ya tú tienes una información que te condujo a unas creencias. Y un precepto importante que tiene que meterse en la cabeza es que creencia no es razón, ¿ok? Es creencia. Les ubicó una creencia, que esa creencia les va a servir como filtro a nivel subconsciente para impedir que a nivel frontal se haga consciente de una información distinta. Así funciona la mente. Quiere decir entonces que lo que abre la puerta o cierra la puerta a la información nueva es el subconsciente, de acuerdo a la información preconcebida que hay allí. ¿Ok? Pero así como tenemos la esfera preconsciente, subconsciente y consciente, tenemos también la esfera de la supraconsciencia. La supraconsciencia es la que nos puede permitir conectarnos con una realidad distinta a la tercera dimensión. Una realidad, o más que todo, la supraconsciencia es la que permite que la conciencia sea un proceso continuo, que haya un continuum de información. Esa esfera es la que permite que cuando tu mente consciente baja al portón en la noche al cerrar los ojos, esas horas que duras en ausencia de conciencia, haya una supraconsciencia que te lleva a otros escenarios que llamamos sueños, o los estados oníricos. ¿Ok? La supraconsciencia. Y así,
Después vienen esferas un poco más allá, que a veces se nos hace inaccesible, pero hay una esfera muy general, que es la esfera de toda la sutilidad, que incluso nos permite o nos impide que llegue información, o nos permite que la información que llegue nosotros la creamos como si fuese verdad 100%. ¿Ok? Y justamente eso es lo que asumimos como verdad 100%, es lo que condiciona la vida y lo que te lleva a funcionar como sano, como enfermo, como rico, como pobre, como buena gente, como mala gente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pero eso que tú eres, a nivel económico, a nivel de salud o enfermedad, gracias, todo eso es una programación. Eres un ser programado. En esta bandita de frecuencia que le dije, obviando esto y obviando esto, está funcionando una programación. Por eso, toda esa información que recibimos y que nos programa para funcionar solo allí, es un sistema de control. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que nosotros, como damos por sentado todo, y además los arquetipos, especialmente el arquetipo religioso o espiritual, que se combinan, que tampoco son lo mismo, no es lo mismo religiosidad que espiritualidad, son dos cosas distintas, porque hay una persona que puede ser profundamente espiritual y no milita o no profesa ninguna religión, como su servidor, ¿ok? Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora bien, el concepto de Dios es uno de los grandes arquetipos que el sistema de control ha usado para la manipulación y el impedimento que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial. Todos esos conceptos de Dios, de la fuente, del cielo, nosotros tenemos un sistema filtrado a nivel inconsciente que nos impide creer que tenemos la capacidad y la posibilidad de funcionar en el nivel de Dios. ¿Ok? Porque si yo le pregunto a una persona de cualquier religión cristiana, puede ser que hay casi 20.000 religiones cristianas. Cuando hubo un congreso a finales de los años 90 en Sudáfrica, sobre todos los movimientos cristianos, contabilizaron 19.000 y tantos. Pobrecito Cristo. ¿Eh? O sea, cada quien agarra y hace una religión, y hace una religión, hace una religión. Y todas te dan una visión de Dios que está desprovista de tu participación directa con esa visión o con esa fuerza. Cuando analizamos las escrituras en profundidad, nos damos cuenta que todas las escrituras son metafóricas, son metáforas, no son historias, son metáforas. Y Dios es una metáfora. Cuando Jesús dice el reino de los cielos está dentro de ti, ¿cómo procesamos eso? ¿Cómo procesamos? O sea, la gente no se encuentra fácilmente con eso. ¿Dónde está el cielo? ¿En el dedo gordo? ¿Aquí en la rodilla? No sé dónde está. No tiene los elementos conceptuales porque sus filtros a través de su vida le han impedido conectarse con eso. ¿Por qué? Porque hemos vivido un mundo mecanizado y materializado, y si te dicen que está dentro de ti, tú lo buscas en el cuerpo. Pues en el cuerpo en ninguna parte vas a encontrar el reino de los cielos. Ni en el dedo gordo, ni en la oreja, ni en el ojo, ni en el cerebro, ni en el timo, ni en el corazón. Tenemos elementos energéticos extraordinarios, pero hoy no está el reino de los cielos. ¿Y cómo es que aquel señor peregrino de hace 2000 y pico de años dijo que estaba dentro de ti? ¿Dónde está? El Padre. Vamos a darle gracias al Padre. ¿Quién es el Padre? Una metáfora. Una metáfora. El Padre, como Dios, es una metáfora. Como el cielo, es otra metáfora. ¿Dónde está el cielo? Físicamente, ¿dónde está el cielo? No existe. Uno se acostumbraba a decirle a lo que veía arriba el cielo. Pero es un concepto
operativo para poder asirse de la realidad en esta dimensión y saber que estoy viendo el cielo. Pero estoy viendo el cielo porque físicamente lo que yo veo como azul, como nube, es el cielo. Pero si yo mando un cohete intergaláctico, pues atraviesa todo y no ve nada, porque no hay nada. Entonces, ¿qué es el cielo? No sé. Todo lo que es cielo, Dios, Padre, es una metáfora que se refiere a qué. ¿Con qué conectamos nosotros esos conceptos en nosotros? ¿Con qué lo conectamos? Con la conciencia. La conciencia es Dios y Dios es conciencia. Lo que pasa es que la información limitada y programada que hemos usado nos ha llevado a entender un concepto distinto, porque además es profundo. Ahora, pero yo les digo a ustedes, nosotros no nos podemos conformar con una vida media. Tibio nada, o estás frío o estás caliente, pero no puedes estar tibio. ¿Ok? Y aquí venimos a estar caliente, porque el calor es luz y la luz es vida. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, una vez que entendamos ese poder, que lo voy a seguir escudriñando para que lo entendamos, porque yo sí hoy, no sé si nos vamos a volver a ver, no sé si nos volvemos a ver, y ojalá que nos volvamos a ver, pero yo no estoy seguro hoy. Si no nos volvemos a ver, que les quede clara la información, y si no la usan, ese es pedo de ustedes. ¿Entienden? Pero la información yo se la doy. Entonces, ¿qué es conciencia? Entonces, vamos. Esas esferas que le dije del preconsciente, del subconsciente, del consciente, del consciente continuo y del supraconsciente, porque el que está en los parietales, en la zona lateral frontal, de un lado está el consciente continuo, del otro lado está el supraconsciente. El consciente continuo es el que mantiene funcionando la conciencia y sigue la información, estés dormido o como sea. La conciencia no para, la conciencia tiene que estar activa al 100%. Y el supraconsciente sí es la que te lleva a la conexión con otras realidades y con otras líneas temporales o con otras líneas de tiempo, con otras dimensiones, ¿no? Pero el que realmente a nosotros nos esclaviza, nos subyuga y nos jode la vida es el subconsciente, porque ahí es donde está toda la información preconcebida que nos impide pasar la información. Muchos de ustedes tendrán ahorita en su cabeza una olla de palomitas, ¿ok? Pero aquí, si no revolcamos las ideas, señores, no avanzamos. Y yo les dije, o calientes o fríos, pero tibios no. Vamos a ponernos calientes. Tú tienes que trazarte objetivos que sean directamente proporcionales a tu potencialidad, tu conciencia esencial. Que la conciencia esencial es tu chispa divina. Y es la prolongación de la fuente de la creación universal. Entonces tú tienes todo eso, pero no te has dado cuenta, porque te lo han impedido. Exprofesamente. Porque el día que todos nos demos cuenta de eso, pues aquí se acabó el comercio, porque todos podemos hacer lo que tengamos que hacer. Eso es como la pesca. Tú quieres agarrar piezas pequeñas, ve a la orilla. Quieres agarrar grandes peces, ve a la profundidad. Tú no vas a agarrar un guachinango de esos grandotes en la orilla, lo vas a agarrar en el mar profundo, ¿cierto? Un róbalo de esos gigantescos, un atún. Tienes que irte a profundidad. Entonces está bueno que andemos nosotros chapaleando agua en la orilla. Vamos a lo profundo. Vamos a lo profundo. Ir a lo profundo significa entrar en tu conciencia profunda, pero tienes que entender cómo te está funcionando esto y dónde está esa conciencia profunda que tiene la capacidad de despertar en ti tu chispa divina. ¿Ok? Todas las creencias, programas, ideas, arquetipos que nos han vendido nos han llevado a vivir en una tendencia donde fundamentalmente sabemos muy bien, de manera inconsciente, estructurar el sufrimiento y la enfermedad. Somos especialistas en estructurar sufrimiento y enfermedad, pero construir salud y construir felicidad, pues no llegamos ni a kinder.
¿Por qué? Por los condicionamientos. Por los condicionamientos. Cada vez que tú enciendes un televisor, te están condicionando. ¿Ok? Yo me pongo a analizar las películas esas que están saliendo ahora para los niños, que les pongo filtro por Max, y veo que son unos HP. O sea, cómo meten información para ir condicionando la mente de los chiquillos en una dirección que no debería ser, pero la meten. La meten. En colores, en escenas de segundo plano. Tú ves, por ejemplo, unas que están saliendo, hace 2 días vi una, y de repente una escena de segundo plano, 2 hombres besándose por ahí. Yo no estoy en contra de la homosexualidad, tengo amigos homosexuales y los respeto mucho, y hay homosexuales que son tremendos seres humanos, ¿ok? Pero tú no tienes por qué dar esa información a los niños. O sea, los niños la gente que decida cuando te adulto cuál es su preferencia sexual. Y para eso hay que ser libre y respetamos las decisiones de todos. ¿Me entiendes? Y así, pues, un hombre embarazado, ese tipo de cosas que se están viendo ahora. Pero todo eso es condicionado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la información que se ha manejado desde los inicios de la generación de la información busca una sola cosa, y es fragmentarte la conciencia, que es como fragmentarte el alma. Y nosotros tenemos una imposibilidad de sanarnos a nosotros mismos y de ser felices y de no enfermarnos porque tenemos el alma fragmentada en una cantidad de conflictos y microconflictos que nos han entretenido, nos han dispersado la conciencia, y eso nos impide tener un sentido de unidad. Un sentido de unidad es que tanto Dios como tú es uno solo. Entonces, ¿cómo tú entiendes? Si yo te digo a ti, Dios y tú es uno solo. Dice, ya, déjame ver cómo proceso esto. ¿Cómo me lo como? Si le pongo más sal o le pongo menos sal. A ver, ¿cómo me como esto? Porque es incomible. Si yo te digo a ti que tú y Dios son uno, ¿qué vas a hacer qué vas a hacer con ese axioma? ¿Qué vas a hacer con esa frase? ¿Cómo lo vas a procesar? ¿Cómo es eso que Dios y tú son uno? Y dice, ya, espérate, porque Dios crea todo y yo soy un pendejo. Entonces, ¿cómo es que yo? A ver, el subconsciente no deja que una expresión tan magnánima de tan elevado significado entre en tu nivel consciente. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque la información que tienes es excesivamente limitada por un universo de creencias que te han hecho creer, valga la redundancia, que te ves como un pendejo y que eres un indefenso, una indefensa, y que es lo que te tocó. Si tu familia era así, si el otro era así, si papá, mira el tío jodido por allá, mira la otra, así es lo que me tocó. Entonces no tenemos la posibilidad de crear grandes cosas, de amasar sueños de elevada manifestación. Ni siquiera nos atrevemos a soñar en grande, porque no nos creemos eso. Pero yo les voy a decir algo hoy. Es absolutamente verdad, absolutamente cierto que Dios y tú son uno. ¿Cómo lo proceso en este campo de esta estructura mental? Si el subconsciente es el que me impide esos filtros, yo tengo que ver, porque es un juego, la mente juega con nosotros y no nos damos cuenta. Entonces comenzar a meterte en el juego. Para eso tienes que convertirte en un especialista de la autoobservación. Tienes que aprender a autoobservarte, pero autoobservarte incluso el más mínimo pensamiento, el más mínimo comportamiento, la más mínima emoción, la más mínima reacción. Porque cada vez que reaccionas,
insultando, envidiando, juzgando, está fuera de tu conciencia esencial. Ahí no puedes ser uno con Dios. Cada vez que haces eso, te alejas de tu conciencia esencial. Está funcionando algo que se ha venido fraguando en tu mente preconsciente y subconsciente como una estructura que al final define lo que es tu personalidad. Y que los que me han escuchado en otras ocasiones han escuchado que le hemos llamado la personalidad postiza. Y esa personalidad postiza es la donde se cuece la enfermedad, el sufrimiento, la pobreza, las limitaciones, la carencia, las malas relaciones, el desastre, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque te fragmentaron la conciencia, te fragmentaron el alma y te instalaron una personalidad que no eres tú. Ese no eres tú. Esa no eres tú. Es una personalidad condicionada que reacciona condicionadamente, que cuestiona condicionadamente, que juzga condicionadamente. ¿Ok? Entonces, para meternos en aguas profundas y conectarnos con elevadas manifestaciones. ¿Qué es una elevada manifestación? Toda persona que tiene una enfermedad que le amenaza la vida puede sanarse, sí o no. Sí, lo he visto con estos ojos. Cómo personas con situaciones difíciles de enfermedad han podido sanar cuando descubren cómo hacerlo. He visto personas en situaciones de carencia salir adelante. He visto personas con relaciones paupérrimas salir adelante. He visto personas inmersas en el sufrimiento salir adelante. Entonces, sí es posible. Pero tendrías que comenzar a cambiar el andamiaje informacional que hay en tu mente. Y comenzar a trabajar con otros preceptos. Y entonces un precepto fundamental, volvemos a los preceptos, ya después nos enumerarán de cuántos preceptos hablé hoy, es que somos uno con Dios. Porque Dios, el Padre, el reino de los cielos, la fuente divina, ¿dónde está? En la conciencia. Pero en esa conciencia, en esa partecita que no está en el subconsciente, que no está en el preconsciente, que no está en el consciente, que no está en el consciente continuo, que no está en el supraconsciente, que está más allá de todo eso. Y si nosotros vemos las esferas, si nosotros podríamos imaginarnos las esferas mentales que no están en el cerebro, porque ya dijimos que la mente no es el cerebro, entonces, si nosotros tendríamos aquí una persona que tiene su cerebro, ¿verdad? Las esferas no están dentro del cerebro, están fuera, pero están como por aquí. Por aquí estaría, por ejemplo, los subconscientes que agarran y condicionan entonces la red eléctrica, porque acuérdense que el cerebro es un procesador con redes eléctricas. Por eso hacemos electroencefalograma. ¿Ok? Entonces, la subconsciencia. El que está por aquí atrás, si vemos que por aquí atrás está el cerebelo, está el preconsciente. Este es el subconsciente. Aquí estaría el consciente, ¿verdad? Y por aquí a los lados estaría el consciente continuo y por acá el supraconsciente. Son esas esferas. ¿Y dónde está la conciencia esencial? Todo esto fue lo que el gran Jacobo Greenberg le llamó el campo neuronal, sin tener neuronas, pero que sí va a activar neuronas en el cerebro, que son las redes eléctricas. Y un poco más allá del campo neuronal está la conciencia esencial. Allí está el reino de los cielos, allí está Dios, allí está el Padre. Pero esa conciencia es nuestra, porque es de este que estoy dibujando aquí, ¿verdad? Que está medio visco, pero bueno, está vivo. ¿Ok?
Ahí está. Ahora, esa conciencia esencial, cuando nacemos, por eso digo, nacemos santos y genios, cuando nacemos, el cerebro del niño tiene aquí como un sol, que luminoso. ¿Ok? Entonces el niñito está aquí, naciendo, y hay una serie de rayos. En la medida que vamos creciendo, no me pusieron borrador, o sea que lo uso, no quito. En la medida que vamos creciendo, esto se va borrando. Hasta que terminamos desvinculados, desconectados de nuestra conciencia esencial, que ya dijimos, ahí está el Padre, ahí está el reino de los cielos, ahí está Dios. Entonces, en última instancia, estamos desconectados de todo eso. ¿Cómo hacemos para reconectarnos? Ese es el gran trabajo. Ese es el noble sendero. Ese es el camino sagrado. No hay nada más sagrado en el universo que la intención de un ser humano que tenga la disposición de hacer el camino de regreso. Los místicos lo llaman el camino de regreso a casa. El camino de regreso. ¿Cómo hacer eso? Eso sería lo grandioso. Pero llevamos 6 meses reuniéndonos acá. Y yo les he hablado de otras cosas. Porque es que toda esa información es necesaria. Porque nosotros tenemos que salir del engaño. Si para poder nosotros emprender un camino de regreso a nuestra divinidad, a nuestra chispa divina, a nuestro reino de los cielos, a la conjunción con el Padre, la unión con Dios, tenemos que salir del engaño de pensar de que el cuerpo se enferma. El cuerpo no se enferma, ni se cura. El cuerpo es un mostrador, como una pantalla del monitor. Te muestra la información que viene de ahí. ¿Ok? Entonces, porque yo estoy a punto de retirarme de la consulta médica, que no me dejan. Pero bueno, Carmen y Jason tienen que dejarme. Porque ellos tienen que seguir batallando con esto. Pero es que yo estoy cansado de batallar con la gente que me dice, es que mi cáncer, porque además se apoderan de la enfermedad, mi cáncer es que no sé qué y tal. Y entonces es fastidioso. Me perdonan. Es que yo fui me hicieron la quimioterapia 1, la 2, la 6, la 7, la 14. Además fui todo eso no sirve para nada. Hoy, a 33 años de ejercicio profesional, les puedo decir, eso no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo y una pérdida de vida, porque tu cuerpo se jode. Tú puedes sanar una enfermedad así. Por eso nosotros hacemos una medicina ecológica. ¿Qué ponemos? Limpiamos las arterias, ponemos antioxidantes, ponemos revitalizantes. Esa es la medicina que hacemos Carmen, Jason y yo. ¿Por qué no vamos a estar engañando a la gente? Ponte esta cosita aquí, ¿no? Claro, obviamente tenemos que ser ecológicos con el cuerpo de la persona. Y tienes diabetes, mira, si tienes que ponerte insulina, ponte. Si tienes que ponerte hipoglicemia, mientras el paro va y viene, si alguna vez despierta y entiendes que tú puedes curarte eso. ¿Cuántos años llevo yo hablando de esto? 25 años. ¿Ok? Y por eso ya necesito un sabático y necesito un retiro. Pues necesito sentarme. Yo también tengo que hacer mi proceso. Yo estoy pendiente conmigo. Yo estoy pendiente con mi camino. Yo tengo materia pendiente. Yo estoy atrasado. Tengo atraso. ¿Ok? Entonces, lo que se dijo, se dijo. Y por eso yo hoy vine a decirles todo. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Y el que tenga ganas que ande. Y el que no, pues cada quien hace su vida. Yo te acompaño hasta el hueco, pero no me entierro contigo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos, Señor? Para unificarnos con Dios. Sería algo grandioso. ¿Cómo hacemos para yo sanar una enfermedad así? ¿Cómo hacemos para yo no tener carencias?
¿Cómo hacemos para no estar hablando todos los días de la misma paz? Y que el COVID. Ya está bueno el COVID. Es una pendejada. Los que vieron aquí el primer campo, yo les dije, ¿dónde está la capa de protección? Te pones tapabocas, te pones sanitizante, te pones una máscara, te pones un escafandro. ¿Y cuál te vas a infectar? Si el COVID nos va a dar a todos. A todos nos va a dar. A mí me ha dado ya como 17 veces. Nos va a dar. ¿Por qué? Porque es algo con el que estamos haciendo contacto indefectiblemente. Además, el tema del contagio es uno de los grandes timos de la ciencia de esta civilización. Es un timo, una mentira. Pero hay mucha tela que cortar y yo no vengo aquí a dar una conferencia científica. ¿Ok? Pero tenemos que salir de todas esas cosas que nos han limitado, que nos mantienen ahí el miedo. No salgo porque en ese miedo vas a encontrar a Dios. ¿O es que tú crees que Dios le va a dar COVID? Es ridículo pensar que Dios le va a dar COVID, ¿no? Pero el día que tú unifiques con Dios no hay enfermedad. ¿Por qué? Porque es una vibración demasiado elevada y todo es vibración. Entonces, la vibración de Dios, ¿cómo sube un virus para allá? ¿Cómo sube una bacteria para allá? ¿Cómo sube un patógeno para allá? Hoy sube. Entonces, tú eres el que tienes que hacer el trabajo de subir tu frecuencia, elevarte. Está bien, a lo mejor no te toca en esta vida unificarte con el Padre, pero coño, por lo menos echar el caminito, ¿no? Adelante el camino para la próxima vuelta. Que por lo menos si vas en el camino, para allá tampoco van a llegar los virus en ese camino. ¿Me entiendes? Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, el trabajo está diseñado. Hay una tecnología para alcanzar la unificación con el Padre. Cristo lo usó, Cristo lo hizo. La tecnología de la cristificación. Jesús le echó ganas, pero lo hizo. ¿Por qué no ponen en la Biblia todos los años eso que tuvo Jesús echándole bolas, decimos en Venezuela, ustedes dicen echándole ganas? Echándole ganas para cristificarse. Le costó, pero lo hizo. Eso es una tecnología. No la ponen ahí porque si empezamos todos a usar tecnología, todos vamos a ser Cristo. ¿Me entiendes? Cristo es un nivel de conciencia, que es la conciencia crística, a la cual podemos acceder. Pero tienes que despojarte de juicios, de falsos valores, de creencias limitantes. Pero para eso tienes que estarte pillando permanentemente. Le ve la cara a Lulú y tuvo un mal pensamiento de Lulú. Ahí estoy en otra onda. No estoy en la frecuencia crística. Si estoy cuestionando Lulú, ¿verdad? Entonces, cuando me veo cuestionando, esa es la hijueputa de la personalidad postiza que está actuando. No yo. No es mi conciencia real. Porque todo eso, toda la vida que armas con esa personalidad postiza es ilusoria. Porque tarde o temprano se va a acabar y no va a existir. Y esa personalidad postiza muere con tu cuerpo. Va a morir con tu cuerpo. El día que muera, pues, Goyito, pues, tan bueno que era, ¿no? Chao. No. Sí, él tenía cosas buenas. Tenía su carácter, pero entonces empieza la gente a hablar esa pajita, ¿no? Esas cositas, ¿no? Eso no era él. Eso es algo más importante incluso que su nombre, que su trabajo, que su título. Algo más allá. A Dios no se rotula. ¿Cómo rotulas tú a Dios? ¿Cómo encapsulas tú a Dios? ¿Cómo manipulas tú a Dios? No. Entonces, la conciencia postiza o la personalidad postiza es manipulable, es rotulable, tal. Divide en clases, ¿no? Que mira, este tiene dinero, ese es gente de la alta. Y aquel no tiene, ¿no? Ese es de la baja. Entonces, todo eso son condicionamientos. Porque tanto el que está abajo, que es pobre, pues no sabe, que sigue siendo pobre porque no sabe cómo usar la mente para ser rico. Porque puede ser rico igual que rico, solo que tiene una serie de filtros en su subconsciente, en ese sistema de filtraje, por una información que se le metió desde pequeño, que le impide llegar a la riqueza, a la abundancia, a la prosperidad. Pero sigue teniendo, en algún momento ha tenido una conciencia esencial, una conexión con Dios. La tiene. Lo que pasa es que no lo saben. Y la inmensa mayoría de las personas no lo saben.
Todo este circo que hay, que si la guerra, que si el cambio climático, que si el virus. Señor, eso es un entretenimiento. Todo eso te aleja cada día más de conciencia crítica. Porque aquel que está haciendo su trabajo como debe ser, ¿cómo es el trabajo que nosotros diseñamos? ¿Cómo es el esquema de trabajo con el que sale la gente cuando sale a los retiros? Tienes que hacer tu meditación en la mañana, tu meditación en la noche, tus invocaciones, tu sanación de memoria. Tienes que estar pendiente de no hacer todo el sistema de trabajo que le da. La gente que anda haciendo eso no se enferma. ¿Cuántos retiros hemos hecho ya en México? Como 6. Y tú nos ves a nosotros, nos abrazamos. Lo único que no hacemos es dormir juntos. Porque está prohibido. Pero nos abrazamos, comemos en la misma mesa, no usamos nada. ¿Ok? Y ya salió un infectado de nuestra reunión. Uno, pues no va a salir. Si estamos en otra vibración, donde el virus jamás va a llegar. Porque el virus también tiene su vibración. Tiene su frecuencia, jamás va a llegar el virus ahí. Ahora, el que anda con el miedo, ahí mismo está el virus, pues nada más que hace, en cualquier momento ahí se mete, porque la vibración del miedo conjuga, está al mismo nivel frecuencial de todos los patógenos. Ningún patógeno llega a ti, tú llegas a él. Tú llegas a él. ¿Ok? Y ríos de tinta y ríos de páginas podemos escribir científicamente con eso que acabo de decir. Porque yo no vengo aquí a timarlos ni a decirles lo que no he podido comprobar en mis investigaciones y en mis prácticas. ¿Okay? Los que conocen mi trabajo saben. Yo sé que aquí seguramente, y ese es el tema de los campos, que viene gente por primera vez y no escucho los otros 5 campos, entonces se me sale a mí una cosa de esa que se me acostumbran a salir, y si este tipo está mal de la cabeza. Sale huyendo para acá, si lo invitó Miriam o Mario o Olga y dice no me vuelvo a invitar, ese tipo está jodido de la cabeza. Pero todo lo que hemos dicho, vean las conferencias en el canal. Necesitamos, mira, el camino de regreso a casa, que como les acabo de decir es lo más sagrado que puede emprender un ser humano, necesita mucho compromiso. Porque nosotros entendemos la espiritualidad también como un juego de clubes, como ir al Club de Leones o al Rotary, y vamos a jugar dominó y vamos a tomar unos whisky allá con el compadre, eso. No es eso. Entonces, como voy al campo un mes, cuando voy a los campos, yo fui a todos los campos, entonces yo ando en un camino espiritual. Mentira, eso es un autoengaño. No tiene que ver con eso. Tienes que ver lo que está pasando contigo, instante a instante, día a día. Allí es donde está el camino. No que vengas a los campos. Los campos son importantes porque hay una información que te puede servir y que si la aplicas vas a obtener resultados, pero no es suficiente, porque vamos a caer en lo mismo de los católicos. Voy para la misa todos los domingos por mi culpa, es una gran culpa, tío, odio la vida. Ya fui para misa el domingo y ya cumplí con Dios, porque además es el engaño. No, es que tengo que cumplir con Dios, como que si Dios quiere que cumplan con Él, ¿qué pasa tan loca, no? Es como la gente que escribe en el grupo, ay, me disculpan que hoy no puedo ir porque me dio cagazón. O sea, no, discúlpate contigo, aquí no hay nadie con quién te vas a disculpar. Con Betty, con Olga, conmigo, nada. Aquí no hay que disculparse con nadie. Entonces, no, voy a cumplir con Dios y va para la misa, o va para el culto. O sea, ¿qué engaño? Tú cumples con Dios cuando cumples contigo. Tú cumples con Dios cuando eres compasivo con tus hermanos. Y no hermanos de sangre, cada ser humano que tiene un cuerpo es un hermano. Tú cumples con Dios cuando eres solidario. Tú cumples con Dios cuando encuentras el amor en ti mismo y en ti mismo. Y aprendes a amarte. Y aprendes a respetarte. Y aprendes a reencontrarte contigo. ¿Cuándo estás cumpliendo con Dios? Porque es la única manera de que tú llegues a reconectar esas fibras de luz que te fueron desconectadas. Cuando Jesús dijo, solo se llega al Padre a través de mí, es otra cosa sumamente tergiversada por la religión. Es a través de mí, es su conciencia crística. Esa es otra metáfora. Y la conciencia crística es la conciencia que nos une con Dios. Que le podemos llamar conciencia esencial, válido también. Que le podemos llamar chispa divina, válido también. Que le podemos llamar yo superior, válido también. El nombre es lo de menos. El tema es que sepa que está contigo eso, y que lo tiene y que te puede reconectar con esa realidad. ¿Ok? Entonces, 1,
Ahí les va. Convertirte en un supraobservador, en una supraobservadora de tu vida. Porque el camino espiritual, les digo, no es ir a misa los domingos, no es ir a las meditaciones que está haciendo Gema y todo el grupo para seguir haciendo las cosas. Sí, está bien, eso es plausible y los aplaudo y además las felicito por darle continuidad al trabajo. Pero tú puedes ir a la meditación con el grupo y puedes ir a los campos. Pero lo crítico es lo que haces tú contigo y tú en tu casa, en el día a día. Porque no podemos usar ese mismo arquetipo y esa misma creencia que porque fuimos a misa ya estamos, no, ya me confesé. Ese es otro engaño. No me voy a confesar con el cura para librarme de mis pecados. Así, tan fácil así te va a librar de los pecados. Ah, ok. Pensás que cuando te fuiste a hablar con el hombre este de sotana, el karma no existe. Espérame, tenga fe y no vaya a misa. Espérame en la esquina. Es otro engaño. Voy a confesarme para librarme de los pecados. Imagínate tú. Engaño. Entonces, el camino de regreso es salir de todos esos engaños. El camino es contigo. Porque cuando tú crees que el camino es con Dios, estás viendo a Dios fuera de ti y Dios no está fuera, Dios está dentro. Y si está dentro, ya sabemos que no está en ninguna parte del cuerpo, está en una zona que es el todo y es la nada. Es como conectarte con el todo. Y en el todo está el todo. Es el gran campo cuántico de todas las posibilidades. Imagínate tú que tengas la posibilidad de conectarte con el gran campo cuántico de todas las posibilidades. Como lo dije una vez, una metáfora, es el supermercado de Dios. Cuando la conciencia te permita y te ganes la tarjeta con la que puedes entrar al supermercado de Dios, puedes comprar todo, pero tienes que ganártela. Que eso es día a día, instante a instante. Conectarte con tu esencia. Que dicho sea de paso, otro precepto, no muere con tu cuerpo. Porque tu conciencia no es tu cuerpo. Ya ves que está fuera del cuerpo. Queda gravitando en el universo, en las ondas, en la dimensión que le corresponde según la vibración. ¿Ok? Entonces, no muere. Oye, y qué padre, para hablar un poquito mexicano, qué padre es saber que tenemos una parte que no muere, que tenemos una parte en la que somos eternos. ¡Qué maravilla! ¿No les alegra eso? Porque yo le tenía un terror a la muerte. Hasta que hice el paro respiratorio y me di cuenta que el cuento sigue más allá. ¿Ok? Entonces, pero ese trabajo necesita una ganas increíble. Y para que la persona pueda hacer este trabajo, tiene que llegarle un coñazo muy grande. Un coñazo es un madrazo. Estamos hablando aquí entre mexicanos y venezolanos. ¿Por qué? Un chingadazo bien grande. Que la gente se dé cuenta que no tener eso es como no tener la respiración. Imagínate tú que no puedes respirar. Imagínate tú. Tráncate la respiración 5 minutos. Pero si ya está 5 minutos, ya está desmayado. Y después que te dejen respirar, puede ser que vuelvas. O sea, no puedes vivir sin respiración. Pero la gente le acostumbraron a pensar que podía vivir sin Dios. Y le engañaron a buscar a Dios en las iglesias, por aquí y por allá. Y en todo ese engaño, la gente se perdió. La gente se perdió y se le fragmentó el alma. Porque se le fragmentó la conciencia. Y perdió la conexión con esa conciencia esencial que es nuestra chispa divina. Y al perder esa conexión, bueno, caemos en carencia, caemos en conflicto, nos enfermamos y tal, y seguimos en el engaño. Cuando yo renuncié al Seguro Social en Venezuela, renuncié porque me sentía un timador, me sentía un estafador. Sentía que, ¿cómo voy a seguir yo ganándome un dinero sin darle respuesta a la gente? Porque me di cuenta que no se le da respuesta a nadie. Y dije, no sigo aquí, estoy perdiendo mi vida. Yo a esta, iba a perder mi encarnación metido ahí. ¿Haciendo qué?
mandando P54, que es el número del paracetamol en el seguro. ¿Qué es eso? Y la vida, porque lo más maravilloso de esto es que cuando tú te das cuenta que tienes que caminar por sí o por sí ese camino de regreso a casa, que tienes que transitar ese noble sendero, señores, el universo te va poniendo las cosas. El universo te las pone de una manera mágica, de una manera increíble. Yo he materializado hasta libros. Los caminos se me han abierto de una manera luminosa. Porque hay algo más allá que está entendiendo, que sí, yo estoy siendo sincero con las cosas. Que me salgo. El camino de la espiritualidad no es un camino impoluto. No es un camino de total pureza. Porque uno lleno al camino de la espiritualidad también se enoja. También se puede sentir envidia. También se deprime. Con la diferencia que el que está en el camino se da cuenta. Cuando se deprime, cuando cuestiona, cuando se enoja. Se da cuenta y inmediatamente trata, a veces no tan inmediatamente, de enderezar el entuerto y de reconocer el por qué se está enojando y el por qué está cuestionando. Porque se da cuenta que ese no es el camino. Y que cada vez que lo haces te alejas, te caes. Y el camino de la espiritualidad es ese. Te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Te sales del camino, entras, te sales, entras, te sales. Yo le digo a las personas, no, doctor, es que me salí. No importa, entra rápido. Te saliste, entra rápido, te vas a caer. Porque entonces ese condicionamiento del sufrimiento. No, yo estaba en el camino de la espiritualidad, pero me salí. ¿No te das dando cuenta que estás usando un condicionamiento a seguir sufriendo? Es una cosa increíble. Tienes que estar contigo. Yo lo retiro, me da mucha risa, porque yo lo retiro, le digo a la persona, hagan noble silencio, estén con ustedes la mayor cantidad de tiempo. Y un día en un grupo le digo, oye, es el grupo que más he hablado de todos los retiros, le digo. El silencio es importante. Y se pusieron a hablar sobre la importancia del silencio. Yo digo, no, ya no puedo con ustedes. Entonces, no nos damos cuenta que la mente nos juega con un programa que se llama programa ego. ¿Por qué ese hijo de puta del ego, cómo les gusta que lo reconozcan? Que la participación, tener la razón, todo. Yo he tenido personas que estoy hablando de una cosa, y de repente me hacen una pregunta para hablarme de otra cosa. Este cabrón no estaba escuchando lo que yo estaba diciendo. Estaba en la mente, tenía en la mente otro rollo, otro cuento ahí, pero lo que yo estaba hablando, eso pasó, ni pasó por ahí. ¿Por qué? Porque el ego juega eso, ¿no? Todo el juego conversa. Mira, entonces, está escuchando el facilitador y en vez de estar hilvanando, ¿cómo le entro este pedo? Coño, para yo hacer algo y de entrar en este camino. No, mira, es que a mí me pasó hace como 3 años. Hace 20 años me pasó una vaina. Hace 20 años a mí me pasó una. Bendito sea el poder de Dios. Ok, dale, perseguir. Entonces, el ego no te deja incluso procesar la idea. Porque te dice, participa. Mira que tú eres también jodido, tú eres un cabrón. El ego te empieza a todas esas conversaciones internas. ¿O es que acaso, con quién es la persona que ustedes más conversan en la vida? Ustedes mismos. Es un dale que te pego, dale. Todo el tiempo con eso. Entonces, tenemos que salir de esa rumiadera, porque estamos rumiando ahí. Tenemos que salir de allí. Por eso las prácticas contemplativas son necesarias. Tú tienes que hacer silencio, tú tienes que aprender a construir silencio, tú tienes que aprender la quietud. Quédate tranquilo,
tranquila, vete al cuarto, siéntate a sentirte, siéntate contigo mismo. Que está solo y empieza, no voy a llamar a fulano, y empieza el mensajito. Entonces se pasean por todas las aplicaciones del celular. Cuando deben ver, ya les cayó la tarde. Ni hicieron contemplación. ¿Qué es eso, contemplación? ¿Qué es eso de silencio? ¿Qué es eso de que tú no existe? Otro ese día se fue, metió en todas las aplicaciones del teléfono y viene el otro día la misma vaina. Y el otro, cuando vienes a ver, se te fue la vida, papito, mamita. ¿Y dónde está el camino de regreso a casa? ¿Cómo dijiste? No, yo fui para los campos del doctor, pero bueno, sí, no, coño, está buena la información, pero bueno. Entonces la información no sirve para el cafetín, ¿no? O para el bar, o para el antro. Coño, tú sabes que la física cuántica, coño, plantea que la conciencia crea la realidad. Dice, coño, este tipo sabe. Dame la otra. No, ya me voy. No, echate la otra, si está buena, ahora que está buena la conversación. ¿Vale? Entonces te sirve la información, es para eso, para echarte una cerveza y la otra, y el cafecito, la comidita, el convivio, la vaina. No es para eso, es para que te metas en ti, haz el trabajo, siéntate contigo, aparte el celular, no prendas la televisión, no te entretengas, estás fragmentado, estás fragmentada, estás perdiendo la vida. Esta es una gran oportunidad que nos han dado, no perdamos esta oportunidad. No perdamos. Yo sé que venir y decir estas cosas a mí me hace bien, porque también me afianza mi camino. Y todas las regaderas que he hecho también me recuerdo y trato de emparejarlas. Y los campos me sirven más a mí que ustedes. Pero yo sé que la mayoría de ustedes no lo van a aplicar. Yo lo sé. Tengo más de 20 años en esto. Pero con uno, de aquí que salga uno a hacer el camino, entonces esto tuvo sentido. Yo me siento feliz conmigo, porque hubo uno de ustedes que entendió esto y lo hizo. Ya yo, como que digo, me estoy ganando el camino, me estoy ganando unas millas para viajar en primera clase. Porque una amiga en Venezuela, que tuvimos muchos años en esto, me decía, primero ella decía algo extraordinario, esto es un correccional, aquí yo no tengo duda, la tierra es un correccional. Y segundo decía, hay que ganarse el boleto para viajar en primera clase. ¿Por qué? Porque todos vamos, el viaje ese es inexorable, nadie se salva de ese viaje final. Pero todos viajan en clase económica. Yo quiero viajar en primera clase, que me sirva un whiskycito ahí, a ver si me encuentro ahí con un ¿cómo que dicen aquí en México? Un fregón, pero la palabra es otra, un chingón. Me encuentro un chingo, de repente se me sienta al lado, o el Schrödinger, y conversamos, ¿no? De esos que se fueron antes que yo. Yo quiero viajar en primera clase, a ver si me pongo a conversar con un chingón de eso. Pero si voy para clase económica, coño, ¿con quién voy a conversar? Que me va a decir, no, es que mi mamá está ahí. No, chico, ya está bueno, yo estaba sufriendo y ya venía a sufrir aquí también. Aunque Facundo Cabral decía, el que es pendejo aquí es pendejo allá. Entonces no, yo quiero, pero hay que echarle. Y sé que me falta echarle, y me falta. Es un camino de nunca acabar. Pero qué bueno es sentirse en el camino, que cuando te diste cuenta que te saliste y volviste a entrar. Y una cosa importante que también tengo que decirle, que cuando decides meterte en este camino, te vienen los coñazos más grandes. Porque el sistema, o sea, la Matrix no te va a dejar, no te va a soltar tan fácil. Si llevan toda tu vida alimentándose de ti, de tu energía, ¿te van a soltar fácil? Pues no. Te van a dar duro. Y te van a dar quizás en lo que más te duele. Pero es para que olvides el camino. Y qué bueno es llegar a un momento de iluminación en que saber que lo que más te ha dolido es lo que más debe despertarte. Es lo que más te debe llevar a hacer conciencia de hacia dónde estás transitando. Ya no nos luce a estas alturas del mundo, porque antes, está bien, siglos atrás, este conocimiento era solo de las sociedades ocultas, era ocultismo, sociedades secretas, los masones, los caballeros templarios, los otros que conocían, que tenían acceso a escrituras
¿Por qué ustedes creen que quemaron casi toda la biblioteca de Alejandría? ¿Por qué ustedes creen que hay una biblioteca oculta en el Vaticano que eso no la visita nadie? Nada más la élite. Porque la información no es para los pendejos. Afortunadamente nosotros nos hemos apropiado. Y yo digo, bueno, hay un cantor venezolano que murió, Ali Primera, que decía: pero dejando de ser pendejo, esta esperanza tendrá verdad. O sea, dejando de ser pendejo, esta esperanza tendrá verdad. Pero ¿cómo dejamos de ser pendejos? Identifiquemos qué es lo que nos ha puesto eso, a jugar ese papel. El juicio, la reactividad, el pensar que todo te afecta. Nadie te afecta. No hay nadie en el mundo, por malo que sea, que te afecte. Eso lo dijo con mucha claridad el sacerdote indio jesuita Anthony de Melo. Murió jovencito. Escribió unos libros maravillosos. ¿Has leído a Anthony de Melo? ¿Lo conoces? Te digo a ti porque tú eres el místico del equipo, ¿no? Y él decía: eso es un error. Nadie te está afectando. Te está afectando lo que tú crees que te están diciendo y cómo lo estás procesando en tu mente. Eso es lo que te está afectando. Y tú crees que el otro te afecta. No. Hay una mente dentro de ti que se llama personalidad postiza y programa ego que te hace creer que te están afectando. Que si la familia está. Ustedes conocen los quejones, ¿no? Esos que se quejan del hermano, de la mamá, del papá, del marido, de todo se quejan. Eso es programa ego, personalidad postiza. Ya nadie te está afectando, nadie. Esos son tú crees que te están afectando. Cada quien funciona desde su nivel de conciencia. Y si tú crees que el que te está afectando con ese nivel de conciencia afectador, entonces ya tú estás afectado. Te afecta el otro, no te afecta y ya estás jodido. ¿Por qué? Porque tienes una mente que te va a seguir metiendo el cuento de que te están afectando. Señores, tú eres Dios. Dios está en ti. Tú eres uno con Dios. Y si tú usas ese poder, mira, estarás por encima de cualquier afección de esta dimensión. De cualquiera. ¿O es que tú crees que Jesús se molestó cuando los que estaban echándose unas copas en la esquina lo vieron pasar cuando empezó a peregrinar, una de las pocas visitas que hizo a su pueblo en Getsemaní? Jesús, aparte le dijo: no, chico, que va a estar milagro, va a estar haciendo y tal. Y Jesús los escuchó, pero él ni parking ball. O sea, no le interesa. O sea, Jesús iba a perder tiempo de volverse: no, yo sí soy Jesús y yo sí hago milagros. Estás equivocado. Tú vas a Jesús en esa treta. Entonces, ¿por qué tú sí te pones en esa treta? No, yo soy cristiano. La Biblia aquí abajo del brazo. Tenés 20,000 peos ahí enrollados en la mente que no vayas con desenrollar. Puro engaño tras engaño tras engaño. El camino de la espiritualidad es el camino de la sinceridad. Es el camino de quitar los velos del engaño, de ese sistema de control que te ha puesto toda esa información. Toda esa información es falsa. Tú sabes una de las cosas que más me ha golpeado más en la vida. Cuando yo estudiaba medicina en La Habana, yo sí tenía sueños, ¿no? Y yo quería ser bueno, quería convertirme en buena gente y curar a todo el mundo y ser el médico de los pobres y un poco de cosas que me pasaban por la mente y tanto. En lo que empiezo a hacer medicina y me doy cuenta que todo esto es un engrama de un juego macabro, perverso, y que los médicos son unos peones en el ajedrez de la economía mundial. Son unos peoncitos, ni siquiera son una torre, un caballo, un alfil. Unos peones que lo que hacen es vender, enriquecer a otros, o esos que son dueños del mundo y que hacen todas las políticas mundiales. Cuando me di cuenta de eso, digo: coño, qué lamentable. Yo le decía a Carmen y a Jason que hay momentos que me da pena incluso decir que soy médico. No sirve, eso no sirve para nada. Es una pena que pongan a una gente a estudiar un poco de cosas.
la neurología, la fisiología, la embriología, la histología, para después estar vendiendo medicamentos. Va a mandar, no, tómate un paracetamol, tómate. No joda, chicos. O sea, es un pobre papel, es un pobre papel. Esa es la sociedad que tenemos, una sociedad empobrecida. Se acabó esa semiología de hace un siglo, donde el médico conversaba con el paciente, se preocupaba por tener una relación médico-paciente de calidad, con un componente humano, con alta sensibilidad. Eso se acabó. Eso no existe. No existe. ¿Por qué? Porque este mundo ha sido desnaturalizado a conciencia. Este mundo ha sido desconfigurado. Todo por el tema económico. Todo. Yo tengo una lista de médicos y algún día haré alguna publicación. Todavía me cuido. Hoy es el día que menos me estoy cuidando. Me estoy cuidando porque tengo un niño de 7 años todavía. Y tengo una lista de profesionales científicos, médicos que han desaparecido porque dicen la verdad. Algún día publicaré esa lista. Y mucha gente los conoce. Todavía están desapareciendo gente por decir la verdad. ¿Por qué? Porque se les echa a perder el juego. Pero el mundo va a despertar. Tarde o temprano el mundo va a despertar. Y va a conocer la verdad. Lo más importante es todo esto. Más allá de todo ese circo de COVID, de cambio climático, del LGBT, de toda esa paz, de la guerra de Ucrania, todo eso es montado. No se nos cree el cuento de que es Rusia y Putin es el diablo y todo. No, es un cuento. Los diablos están en otro lado. Mientras nosotros salgamos de ese juego, nos retiremos y empecemos a trabajar con nosotros mismos y transitemos ese camino de regreso a esa conciencia crística, esa conciencia luminosa, esa unión con Dios, esa unión con el Padre. Les voy a decir cómo yo me santiguo. ¿Saben lo que es santiguar? Persignar. Mi persignación es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Padre está en tu conciencia. El Hijo es la conciencia manifestada en expresión. Y el Espíritu Santo es la energía de tu corazón. Que es la amalgama que consolida la materialización de todo lo que se manifiesta. Este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Esa es mi persignación. ¿Ok? Porque la cruz ha sido un juego macabro. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron con Jesús? Lo mataron a golpe y al lanzazo y en la crucifixión lo terminaron de matar. Y la cruz es un símbolo de sufrimiento. Y cada vez que te haces la cruz, estás sellando el sufrimiento en ti. El Padre está aquí. El Hijo es la manifestación del Padre. Entonces, cuando tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que poner ese objetivo en el Padre, en tu conciencia esencial, y saber que cada vez que te sales de tu conciencia esencial te estás alejando de ese objetivo. Por eso el Evangelio de Tomás, que fue descubierto a principios de siglo en unas cuevas cerca del Mar Muerto, habla de cómo rezar. La oración tiene un poder increíble, pero no como nos enseñaron a rezar, porque rezamos desde la enfermedad. Ay, Dios mío, ayúdame a curar esta enfermedad, Diosito querido. Está mal, la enfermedad no se va. Dios mío, ayúdame a salir de esta pobreza que no me da. Te jodiste, no, de la pobreza no vas a salir. ¿Por qué? Porque no estás conectando con el todo, que es tu conciencia esencial, y en el todo no hay pobreza, y en el todo no hay enfermedad. Entonces, tienes que rezar desde el agradecimiento de poder llegar al todo y traerte del todo la salud. No te cura la figura de ningún santo, la figura de ningún maestro ascendido, la figura de nadie. Si estás enfermo, lo único que te cura es la salud. Si tienes pobreza, lo único que te ayuda es la riqueza. Si tienes una depresión, lo único que
el polo opuesto a la depresión es la alegría, la tranquilidad, el sentirte a gusto contigo. Te tienes que meterte en el todo, que es tu conciencia esencial, y ver dónde está la salud, dónde está la riqueza, dónde está la prosperidad, dónde está la alegría, dónde está la felicidad. Allí está, pero tienes que conectarte con eso. Y entonces rezar, como si rezaba Jesús, desde el agradecimiento al todo, a la conciencia y al Padre que está en él. Gracias, Padre, por concederme esto. Entonces, el universo de creación, la fuente de la creación, entiende que ya tú lo lograste, por lo tanto es tuyo. Yo he tenido pacientes que siempre se me viene a la mente cuando trato esto, que le aparece un cáncer en el hígado y los hijos, tenía 3 hijos varones extraordinarios, todos ellos, uno de ellos estudió conmigo, y no, que papá tiene esto y tal, y entonces enseguida, ¿no? El formato, la quimioterapia, las cosas. Y el viejo, bueno, no era tan viejo tampoco, él apenas lo que tenía era 72 años, pero mira, ahí está la empresa, agarre la empresa. Yo me voy para mi finca. A sembrar mi flor. No, que la quimio, que yo no voy a poner esa porquería, tú estás loco. No, que te vas a morir, todos nos vamos a morir, ¿cuál es el cuento? Si voy a morir, quiero morirme haciendo lo que me gusta. Voy a mi finca a cruzar las flores y a estar con mis animales y a ver la montaña y tal. Y si me llega la muerte ya, mira, me va a encontrar, yo no me voy a esconder, que me llegue. Y se fue. Y entonces él me llama para que yo convenza a su papá para que se ponga la quimio. Yo le dije, llamaste al teléfono equivocado. Le dije. Llamaste al teléfono equivocado porque está haciendo lo que debe hacer, porque yo en sus zapatos haría lo mismo. Pero ¿cómo vas a decir eso? Que no sé qué. O sea, como se pone la gente, no, pero ¿qué es la quimio? Es la quimio. Igual como la gente se espanta ahorita porque cuando me dijo, ¿te vacunaste? Yo no me voy a poner esa porquería. No, pero ¿cómo tú te vas a vacunar? Ajá. Porque es el condicionamiento. Entonces, pero la quimio. Yo le dije, él quiere morir feliz. ¿Tú lo amas? Claro, mi papá. Déjalo ser feliz. ¿Por qué le vas a quitar la felicidad? No, porque la quimio es lo que... Entonces el condicionamiento es lo que dice todo el mundo que hay que hacer. Déjalo tranquilo. Si tú quieres buscar a alguien para que lo convenza de la quimio, busca a otro médico. A mí no. Éramos panas, pues pana es cuate, ¿no? Éramos panas desde la secundaria. No, entonces, bueno, pero ya te voy a dar material, mira esta conferencia mía, mira este libro, mira esta publicación, haz esto, infórmate, que tienes la información que tienen todos los borregos del mundo. Sal del borreguismo y métete información de calidad. Un tiempo, bueno, sí, lo dejaron tranquilo. A los 2 meses, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el viejo, no, ya está tranquilo, fin de semana vamos, le llevamos agua potable, le llevamos algunas cosas, y está feliz, ¿no? Déjalo feliz. Y un día el cumpleaños la mamá, no, viene, el viejo va a venir de la sierra y vamos a darme una orden ahí. Él te pidió la orden para que le hicieran tu morfina. No, pero coño, por si acaso. Pero qué gusto, chico.